Che, bueno, Juli, creo que estás habilitado para compartir pantalla. Dale, Eh, Todo tuyo para la segunda parte del viaje de Son. buenísimo. Vamos nomás. ¿Ahí lo están viendo? Perfecto. Bárbaro. Bueno, si no me acuerdo mal, lo último que habíamos visto era la parte de Danny Murrush de los collares electrónicos. Así que, bueno, seguimos con la otra parte. Después de ahí fuimos a la Universidad de Kansas. En la Universidad de Kansas nos recibió Robert Weber, que es PhD y tiene un MBA en agronegocios. Lo primero que habló Bob es de un estudio que hicieron de cuáles eran los tres puntos donde, en los cuales invertían las empresas que en los últimos años sistemáticamente habían obtenido los mejores resultados económicos y en ganadería siempre, ¿no? Y bueno, un poco lo que salía era que habían invertido en genética, en suplementación proteica eficiente y en sanidad. Y a su vez, estos casos siempre estaban relacionados con empresas que trabajaban mucho en el asociativismo. Se asociaban, se integraban dentro de la cadena, dentro del mismo sector, y además tomaban buenas coberturas de precio. Ahí digamos, nos comentaba que la diferencia con Argentina, que tienen Estados Unidos, que tienen un mercado de futuros de ganadería ya bastante consolidado, entonces en muchos casos los corrales fijan su precio de maíz, fijan el precio del ternero y del novillo que venden, con lo cual prácticamente arrancan un corral sabiendo cuál va a ser su resultado final, ¿no es cierto? Entonces, los que tenían mayor habilidad para tomar cobertura de precio eran los que mejores resultados venían teniendo estas últimas campañas. Después comentó algo que hoy con esta suba que tuvimos ya medio que quedó un poco más viejo, pero creo que está bueno para tener contexto y pensar qué puede pasar en adelante, que este año en particular en Estados Unidos el stock de Hacienda es el más bajo de los últimos años y ellos prevén que la zafra de terneros va a ser la más baja de los últimos 120 años. Con lo cual, bueno, en ese momento fue bastante interesante el dato porque se veía que iba a haber un repunte sumado a los fundamentos internos, que el precio de la Hacienda tenía una perspectiva de suba bastante importante. También nos comentó bastante sobre la eficiencia de conversión. Ellos tienen, después lo vamos a ver, pero tienen instalado en la universidad todo un módulo de comederos inteligentes para medir consumo residual y demás. Entonces, eficiencia de conversión es un tema que trabajan mucho desde la universidad. Acá en la gráfica se ve cómo fue evolucionando la eficiencia de conversión de los corrales desde el 90 hasta ahora, y hoy están con eficiencias de conversión, los feedlot más eficientes, en torno al 5,5 a 1 en la etapa de terminación, con lo cual es una barbaridad. Poco lo que decía Bob es que estos comederos hace más o menos 10 20 años que lo tienen instalado. Pasa que como se vino trabajando fuertemente en características de producción, de aumento de peso y demás en los animales, eso fue empujando hacia una mejora en la eficiencia. Después con la incorporación de los comederos, obviamente eso se maxificó, pero vienen teniendo una evolución interesante en lo que es eficiencia de conversión. Y es lo que nos comentaba un poco con el tema del consumo residual, que es lo que vienen estudiando, que hay que tener mucho cuidado con este indicador, como todos los indicadores a la hora de seleccionar los animales, ¿no? No volverse loco y no hay un indicador estrella, porque si uno solamente se fija en el consumo residual, eso después puede traer consecuencias negativas, por ejemplo, en las madres, porque un animal que convierte poco eh, puede estar asociado con que gana poco, pero como consume poco también queda bien posicionado en este indicador. Y eso cuando lo llevamos a una madre, digamos, a una vaca para madre que tiene que desempeñarse en condiciones de campo, no queremos un animal que tenga un hábito de consumo bajo, digamos, que consuma poco, porque eso puede traer consecuencias negativas en su eficiencia materna. Nos comentaba que esto está muy estudiado en cerdos y ya está comprobado que la eficiencia de conversión
puede tener alguna correlación negativa con la habilidad materna. Y después la eficiencia en el corral por esto mismo, porque por ahí un animal con el mismo caso, que consume poco, pero gana poco, está bien posicionado en consumo residual, pero nosotros en los corrales queremos animales que tengan altas tasas de crecimiento. Entonces, él hacía mucho hincapié, después lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero hacía mucho hincapié en que es un indicador que hay que meterlo dentro de un balance y dentro de un conjunto de indicadores a la hora de elegir un animal. Sí, hacía referencia a que la eficiencia de conversión es un indicador que tiene un peso altísimo en la generación de resultado económico, porque una mejora en ADPB del 10% representa una mejora del 18% en el resultado económico, mientras que una mejora en eficiencia de conversión de esa magnitud genera una mejora en el resultado del 40%. Es lógico, pero ellos lo tienen estudiado y está validado que es así. Con lo cual, en este contexto, lo que les decía recién, la importancia de usar el indicador de consumo residual dentro de un balance de sistema. Es lo que decía, que siempre que seleccionamos un animal es como que tenemos posiciones encontradas, porque queremos, por ejemplo, vacas que generen terneros con alto peso al destete, pero que produzcan poca leche y que tengan bajo peso al nacer, pero alto peso al año, digamos que sean curvender, que genere un crecimiento explosivo, pero después que no se nos vayan demasiado grande en tamaño, entonces que sea peso adulto negativo. Entonces, por eso la importancia de trabajar con balances y no volverse loco con un indicador como que sea el indicador estrella. Estos son los comederos que tienen, para que voy a poner el puntero láser, que tienen instalado, acá cuando llega el animal con la caravana, el comedero lo lee, se sube una bandeja y ahí habilita al consumo, entonces pesa lo que hay y pesa lo que queda, y también tienen instalado esto que se ve acá en verde, es un bebedero que funciona con la misma lógica. Entonces, ellos están haciendo muchos estudios referidos a tipos de alimentación, cómo impacta la alimentación de la madre en la alimentación del ternero. También tienen un módulo, acá no se llega a ver tanto, pero que es más bajito, que es para los terneros. Entonces, hacen estudios de cómo impacta la alimentación de la madre en el ternero, qué pasa con distintos tipos de clip feeding, por ejemplo, en el ternero, en el resultado sobre la madre y sobre su propia producción. Lo mismo con el agua, cómo impacta la disponibilidad o no de agua. Bueno, están haciendo infinidad, además de testear los reproductores para poder definir cuáles son los más eficientes en consumo residual. Él nos dijo que toda esta información está en la página de la Universidad de Kansas, se puede, todos los trabajos que van haciendo lo van colgando ahí y se puede revisar ahí. A su vez, la universidad tiene un rodeo de cabaña que lo usan básicamente para enseñar a los alumnos a jurar. Hay competencias alrededor de todo el país de jura de animales y bueno, es como que la Universidad de Kansas en eso es eh, bastante reconocida. Es una cabaña chica, venden 40 toros por año, pero de muchos años, hace desde 1880 que vienen trabajando en este rodeo. Tienen Simmental, Angus y Hereford. Una de las cosas que me llamó la atención es que ellos siguen insistiendo o siguen teniendo Hereford porque muchos productores lo compran para achicar el tamaño del rodeo. Como la Angus se ha ido tan grande por la selección en tamaño, están metiendo Hereford, que es todo lo contrario de lo que nos pasa acá. Y bueno, y obviamente para bajar también producción de leche, que eso sí es común. Y nos comentaba que la vaca Simmental tiene unos 90 kilos más en peso adulto que la Angus, y los terneros nacen con 5 kilos más al nacimiento. Esta foto como para ver su rodeo, unas vaquillonas Angus, la Hereford, y este es un ternero Simangus que tenían de transferencia embrionaria. Otra cosa que nos pareció bueno, digamos que salieron las preguntas, ellos vienen trabajando mucho en eficiencia de conversión, entonces le preguntamos qué correlación estaban viendo genómica para eficiencia de conversión y nos decía que la correlación era del 0,5. Y una de las cosas que nos marcó, que a mí me quedó sonando, es que si bien hace 20 años que están trabajando en eficiencia de conversión, todavía consideran que no tienen la cantidad suficiente de datos para que la información sea estadísticamente robusta. Con lo cual, digamos, eso medio que un poquito me desmotivó porque yo estaba bastante entusiasmado en Argentina ahora hace un par de años se instalaron
comederos de este estilo y se viene trabajando. Yo pensé que era algo que lo podíamos tener medio enseguida y bueno, a juzgar por su experiencia, todavía nos falta bastante camino por recorrer como para tomarlo como un indicador robusto. Nos decía que por este motivo las asociaciones no muestran este dato porque no están seguros de la viabilidad, de la confiabilidad estadística, pero sí presentan el dato de consumo de materia seca, como para que uno pueda comparar entre animales el dato del consumo, eso correlacionarlo. Y esto, además, para evitar estas contradicciones que decíamos, ¿no? Que por ahí no estar eligiendo, si solo elijo por eficiencia de conversión, ver sobre cuál variable de la fórmula estoy presionando. Entonces, con el dato de materia seca y a su vez correlacionado con el dato, con el DEP de crecimiento, uno puede ir viendo cuáles son los animales más eficientes. Eso sí lo vienen trabajando. Bueno, esto de los comederos es lo que le decía, los análisis que vienen haciendo, y nos decía un poco que lo que les pasa es que están limitados en la generación de información porque necesitan, primero que pueden poner una cantidad X de animales por comedero que no es muy grande, digamos, es baja, y si bien con 35 días para el ensayo les alcanza para tener un dato confiable de consumo, para datos de ADPB necesitan al menos 80 días, con lo cual se le alargan los ciclos y la rotación en esos comederos se hace bastante baja y eso les limita un poco la generación de información. Entonces están trabajando para ver de qué manera pueden eficientizar la toma de los indicadores de crecimiento para tener una rotación mayor de hacienda y poder generar más información en el año. Después le preguntaban también qué correlación hay entre la eficiencia de conversión en las distintas etapas y con distintas dietas. Y ellos lo que tienen medido es que la eficiencia de conversión en un animal de recría tiene una correlación del 0,7, es decir, una correlación alta en la etapa de terminación. Y la correlación entre conversión de forraje y grano es del orden del 0,65. Voy medio rápido porque para no pasarme con la otra vez que me fui un poco en tiempo, pero me van frenando cuando quieran. Eh, entonces, bueno, como rescate de la visita, la situación, esto que decía recién, la situación de Estados Unidos, sumado a las variables de Argentina, da un panorama bastante alentador en cuanto a precios. Eh, me quedó esto de, bueno, aprender a mirar el indicador de eficiencia de conversión. No tomarlo como que es el indicador, sino meterlo dentro de un conjunto de datos y ser consciente que para hacer un dato robusto, que realmente nos sirva, falta tiempo, falta mucha generación de información en el medio. Eh, y la correlación entre la genómica y los DEPs es relativamente baja, es del 0,5, con lo cual también es otro dato, digamos yo, una de las cosas que quería ver en Estados Unidos, que vienen trabajando mucho con genómica, es hasta qué punto nos sirve de manera contundente a nosotros como para implementarlo en nuestros sistemas y demás. Y bueno, todavía es relativamente baja y aún en los rodeos donde se generó la genómica, si nosotros lo extrapolamos a Argentina, esa diferencia va a ser aún mayor, ¿no? Entonces también me sirvió como para tomar con pinza eso. Eso fue la Universidad de Kansas. Después fuimos a visitar en Nebraska a la familia de Borak. Es la quinta generación que en el campo, la verdad que una familia fantástica, muy cálida, muy agradable la visita. Ellos tienen 3.600 hectáreas, de las cuales 700 la tienen destinada a hacer rollos. El campo lo tienen como dividido en dos sectores. El sector este, que ahí tienen una receptividad de 1,2 hectáreas por vaca, y el sector oeste, donde tiene una receptividad de 6 hectáreas por vaca. El sector este es un sector mucho más bajo, con la napa muy cercana, tiene mucha generación de mucho volumen de pasto, pero de mala calidad. Sobre todo mala calidad son recursos con muy baja materia seca, ¿no? Más que nada tiene que ver con eso la mala calidad de los pastos. En el oeste hay menor volumen, pero de mejor calidad. Entonces ellos tienen el rodeo de pedigree, que son 200 vacas madres, la tienen ubicada en el sector este, porque como consideran que es el sector más duro del campo, quieren que sus vacas se desarrollen en el peor ambiente, porque después cuando las mandan al ambiente mejor, van a tener una performance superior.
en la parte oeste del campo tienen el rodeo comercial, que son unas 800 vacas. Eh, en verano comen pasto y en invierno comen heno porque nos decía que este invierno, por ejemplo, tuvieron 3,5 metros de nieve durante 4 o 5 meses, entonces ahí sí o sí la tienen que suplementar con heno. Ellos hacen el heno con estas hectáreas de alfalfa que tienen, estas 700 hectáreas de alfalfa, pero lo van testeando. Por ejemplo, este año el rollo valía $250, una barbaridad lo que valía a consecuencia de la sequía y demás, ¿no es cierto? Entonces, cuando es así, venden todos los rollos de alfalfa y a la vaca le dan lo que haya. Hacen algún rollo de sorgo o hacen rollo de campo natural. El campo natural nos decía que en un año bueno pueden sacar 2,5 toneladas de forraje por hectárea y en un año malo 1,5. Entonces le dan eso y los rollos lo venden. Y también lo característico de la zona es que es una zona muy extrema. En invierno tienen 3 metros de nieve, pero en verano hace 40 grados. Eh, y llueve mucho, entonces hay mucho barro. Es una zona bastante complicada para la producción ganadera. De hecho, nos mencionaba que en el sector oeste ya empieza a ser suelos mucho más arenosos, eh, que eso originalmente eran médanos vivos donde no había hacienda, no había animales. Y después con la introducción de la ganadería, esos médanos se empezaron a consolidar y bueno, hoy tienen pasto, pero en su situación prístina no venía pasto ahí, no había animales salvajes, no había animales en la zona. Con lo cual, su filosofía de cría está muy abocada a la adaptabilidad de los animales al medio, ¿no? Ellos trabajan todo con Angus colorado, consideran que tienen mejor adaptabilidad. eh, Nos mencionaba que ve que son más resistentes a piojos, resisten mejor el calor, tienen mayor líbido, creen que son los animales que mejor se adaptan al ambiente, pero de a poco van mirando al negro por una cuestión de mercado, lo que mencionábamos antes, ¿no? Con esto eh, tienen algunos valores diferenciales y si uno certifica como Angus y una de las cosas que te piden es que sea de pelaje negro, entonces el mercado hace una presión bastante fuerte en eso y ellos lo vienen mirando. Recorrimos el rodeo, la verdad que un rodeo hermoso que tiene, y nos mencionaba, puse la foto de esta vaca porque él nos decía, esta es la vaca, que para mí es la vaca modelo. Esta vaca tiene 13 años de edad, nunca falló una cría, porque si no se hubiese ido. Es súper estricto en la selección, así como veíamos de Dani. Tanor también, digamos, vaca que no presenta ternero por X motivo se descarta. No se le ayuda en nada, después creo que viene un poquito más adelante, pero no se baña para piojo, no se desparasita, no se le hace nada. Digamos, la vaca se tiene que valer por sus propios medios para producir en esas condiciones, y si no es así, se descarta. Entonces, esta vaca tuvo 13 años sin fallar la cría, y después en conformación es un poco lo que busca él, ¿no? En Estados Unidos se le da mucha bolilla a la conformación de ubre, eh, bueno, a que sea bien femenina, que tenga buena angulación, que sea ancha de caderas. Esta la puse porque era el tipo de animal que él busca cuando selecciona. Y le da muchísima importancia a la fertilidad. Esta, por ejemplo, nos decía que él, uno de los criterios que usa para seleccionar sus vacas premium es ver en qué momento retornan el celo. Esta vaca tiene 9 años y hacía 25 días de parida y ya presentó un celo fuerte, se veía por cómo está pelada, ¿no? Entonces esos son indicadores que él los va notando y va valorando en la vaca. Eh, la parte de fertilidad para él es fundamental. Después una cosa que me llamó la atención, también lo mencionamos en la recorrida de Dani, es que ahí nos mencionaba que todos los sectores que tienen algo de potencial agrícola se pasaron a agricultura y quedaron estos ambientes más extremos para la ganadería, bueno, a excepción de algunos sectores que se usa para alfalfa, pero la agricultura ganó bastante terreno en esa zona. Bueno, esto que decía que la vaca no se debe valer por sí misma. Ah, esto es otro, no ayuda al parto. Si una vaquillona se encaja, no la ayuda, digamos, el animal se tiene que valer solo. También tiene relación con lo que mencionábamos de la poca disponibilidad de gente, ¿no? En este caso son, bueno, como dijimos, son las 3.600 hectáreas, son 1.000 vacas más la recría,
y trabaja Tanor con un amigo de él. Ellos dos están a cargo de todo. Entonces, los animales, como decía Dani, tienen que tener animales que trabajen para ellos porque no llegan. Un poco a raíz de eso también es que hace todo servicio natural, no insemina, por un lado por los tiempos, pero él también, digamos, dentro de su filosofía de producción, lo que dice es, yo quiero que los terneros que nazcan sean hijos de toros que yo sé que tuvieron la capacidad de preñar a las vacas en las condiciones de campo. Porque nos decía que por ahí le pasa que hay toros que preñan bien por inseminación, digamos, tienen buena calidad seminal y demás, pero tienen o problemas de aplomo o baja libido o alguna cuestión que hace que a campo no se desarrolle. Entonces, cuando vos inseminás, eso te lo perdés. En cambio, él dice, bueno, yo quiero un toro que se adapte acá y preñe acá. Entonces, me aseguro que toda mi hacienda viene de animales adaptados a la zona. También, como en los otros casos, su servicio es de 45 días, como digo, todo servicio natural, y con eso está logrando, está estabilizado en un 96% de preñez. Otra de las cosas que mencionó, que él no le da mucha importancia a los números, a los DEPs, se fija más que nada en el fenotipo y con una fuerte presión de selección de todo lo que venían mencionando anteriormente. Solamente se fija en el dato de facilidad de parto en los toros que después elige para vaquillonas. Y una cosa que no mencioné, pero tampoco no da ningún tipo de suplementación más allá del rollo que tiene que dar en invierno porque no hay otra cosa, pero la vaca no recibe ningún tipo de ayuda de suplementación tampoco. Como rescate de la visita, una de las cosas que me pareció interesante, yo había leído, por ejemplo, en el libro de Tom Lasseter, este concepto de presionar al máximo la selección natural y que las vacas se adapten y por todos los medios, digamos, no ayudarla ni con baño, ni con desparasitada, pero bueno, lo había leído, no lo había visto nunca en la práctica, y ver un rodeo que se conformó de esa manera, de hace tantos años trabajando con los mismos criterios de selección y con los índices que él está logrando, me pareció buenísimo. Por tal motivo también me pareció un rodeo interesante a la hora de elegir toros, nada, echarle el ojo a los animales de Tanor, porque más allá del animal en sí, todo el trabajo que viene atrás de eso, y lo estricto que es para seleccionar. La vaca es un poco grande, como bueno, se veía ahí en la foto, es un poco grande en tamaño, entonces bueno, tampoco para usarlo masivamente, pero por ahí con cuidado meter algo de esa sangre en los rodeos, a mí me pareció interesante. Juli, Sí. ¿qué, no sé si lo dijiste o me lo perdí, ¿qué hace con las terneras? O sea, ¿aparta las vaquillonas o cuándo las entora? ¿O las deja directamente? Bien, bien. No, sí, las aparta. De hecho, no puse la foto ahí, pero fuimos a ver la tropa de vaquillonas. Las aparta, las vaquillonas estaban en el sector oeste del campo. Las entora con 15 meses, también con servicio natural. Eh, Le hace una recría media tranquila, digamos. De hecho, cuando fuimos a ver la vaquillona no nos sorprendió. No es una vaquillona que no, viste, que te llamaba la atención, que sí que resaltaba la vista, porque también las vaquillonas se tienen que recriar en su condición. Él no busca una explosión muy grande en esa categoría temprana, pero después son animales que terminan con un tamaño, un desarrollo fenomenal, ¿no? Si uno ve la vaca. Pero sí, las aparta y le da servicio natural. De hecho, usa todos toros, si bien usa todos toros propios, para asegurarse que sean hechos bajo su filosofía de cría, por ahí compran alguna cabaña que siga sus mismos lineamientos. Cuando fuimos a ver la vaquillona estaban con un toro que habían comprado recibiendo servicio. Después fuimos a visitar a la familia Jorgensen en South Dakota. La verdad que es como pasamos de Tanor con su filosofía a un sistema mucho más industrial, digamos, como eran los dos polos, pero ambos muy interesantes. Eh, Jorgensen tiene 5.300 hectáreas en rotación, más 4.000 hectáreas de campo natural, y ellos manejan unas 1.100 vacas negras, abernango negro de pedigree. Todas sus vacas reciben o inseminación o transferencia de embriones,
y miden muchísimo. Y toda la vaca que está del promedio para abajo, la pasa a receptora. Hacen muchas transferencias, creo que después viene, pero transfieren unos 250 embriones por año. Y ellos tienen un sistema que es bastante interesante con, de venta de toros. Primero, compran unos 3.000 terneros a sus colaboradores, que son gente que hace muchos años que viene trabajando con su genética, que sabe cómo trabajan. Entonces le compra esos 3.000 terneros, paga el precio de mercado más un 20%. Todo eso más los terneros, los toritos de propia producción, los recría a feedlot, tiene unas 4.000 cabezas de recría en feedlot, son todos toros, y él lo que hace es, vende el toro lo vende de 3 años, digamos. El primer año porque lo vende, allá se usa mucho la venta de toro precoz, digamos, con 15 meses, pero ellos tienen como nicho de mercado las zonas más complicadas de Estados Unidos, Luisiana, digamos, zonas medias complicadas que necesitan toros ya hechos. Entonces, ellos lo que hacen es, el primer año lo alquilan, o los 2 primeros años lo alquilan. Por la temporada de servicio, cobran 1.500 dólares por año, por temporada. Ellos llevan el toro y después de que terminó el servicio lo van a buscar. Al segundo año del toro vuelven a hacer lo mismo, lo vuelven a alquilar, ahí lo alquilan un poco más caro porque son animales que ya está probado que funcionaron, 1.700 dólares la temporada, y a su tercer año lo sacan a servicio. Venden más o menos unos 3.500 toros por año a 1.500 dólares. Eh, y alquilan alrededor de 4.500 toros por año. Hacer el toro desde el inicio hasta la venta les cuesta unos 5.500 dólares, pero bueno, ya le van generando un ingreso durante los 2 primeros años que si no lo tendrían perdido. Una de las cosas que nos mencionaba es que allá no hay grandes problemas de enfermedades venéreas, fue lo primero que le preguntamos porque viste esto de alquilarlo y demás, pero bueno, ese problema no lo tienen. El alquiler va de mayo a septiembre, cuando llega le hacen la revisación clínica andrológica y bueno, todos los toros que no pasan la prueba, que tienen algún problema, se descartan, obviamente. El objetivo que tienen ellos es que no tengan una merma mayor al 15% durante esos 2 primeros años que se alquilan, como para que los números le cierren. Bueno, esto que mencionaba, tienen el filo de 4.000 cabezas, que es todo para recría de toros. Después acá, no voy a entrar mucho en detalle, lo que sí me parecía interesante ver es la cantidad de especies de cultivos que tienen dentro de su rotación. Tienen trigo de invierno, maíz, soja, avena, trigo de primavera, triticale, alfalfa. A su vez trabajan mucho sobre cultivo de cobertura, que ahora vamos a ver, más la parte de forraje. Ellos también vienen trabajando con el tema de collares electrónicos. También están usando la marca Benz, que es la misma que usaba Dani. Y nos mencionaba que hay otra marca que se llama No Fence, pero que ellos lo probaron, no anduvo bien. Y Gallagher está por lanzar sus propios collares electrónicos, que lo iba a probar en el campo de ellos. Todavía está a modo de prueba, no salió de manera comercial. Ahora en junio, julio de este año iban a empezar a probarlos. Así que había bastante expectativa con eso. Esto no me acuerdo si lo comenté la otra vez, pero el funcionamiento de los collares es que te da una descarga cada 2 segundos durante 45 segundos cuando el animal entra a la franja de clausura, ¿no? Entonces ellos una de las cosas que están haciendo es haciendo la franja un poco más ancha. Ahora vamos a ver una foto. Acá está. Esta es la franja de clausura, ¿no? Esto es lo que uno le marca por satélite. Todo lo que está en rojo es donde están pastoreando los animales. Entonces, acá se ve perfecto cómo los animales no. Acá no hay alambre, ¿no es cierto? Esto está todo abierto. Esto en el satélite uno delimita esta franja y con los collares los animales quedan adentro. Ellos están haciendo esta franja un poquito más ancha, cosa de estirar un poquito más ese tiempo de que el animal reciba descarga. Pues si la haces muy finita, hay animales que se acostumbran de que reciben 2 o 3 descargas un ratito y pasan de largo, porque una vez que pasan para acá, ya no los patea.
y cuando el animal que está acá quiere volver a entrar, tampoco lo patea el collar, ¿no es cierto? Entonces, haciendo la franja un poco más ancha, lograron mejorar el manejo, y después lo otro que hacen también es tratar de que la bebida quede dentro de la franja de clausura. Entonces, si un animal se va, por lo que sea, después tiene que volver a tomar agua y ahí vuelve a entrar a la zona de clausura, y bueno, si sale, lo tiene que recibir de vuelta la patada para salir, ¿no es cierto? Pero esta foto me pareció buena porque a mí por lo menos me sorprendió ver cómo lo respeta, que realmente funciona, digamos. Ellos tuvieron problemas con los collares, pero bueno, un poco también coincidente con lo que decía Dani, a mi juicio son problemas menores. El primer problema que tenía era que se les dañan los collares. En realidad, el problema original que tuvieron era que la descarga te la daban un dispositivo que estaba conectado a la cadena, que ese dispositivo tenía que estar en contacto con el animal. Entonces, en algún momento se le doblaba la cadena, ese dispositivo dejaba de tener contacto y dejaba de patear. Bueno, eso lo solucionaron poniéndole un collar que es toda una cadena de metal, entonces te aseguras el contacto con el animal. Esa cadena tuvo algunos problemas, que se cortaba, que se rompía, se le perdían los collares, ese fue el primer problema. Y el segundo, también lo mismo que le pasaba a Dani, que al tener poca hermeticidad, se mojaban los collares y dejaban de funcionar. Pero bueno, ahora ya todas estas cosas las han ido solucionando, y por lo menos hasta ahora vienen sin ningún tipo de problema. Ellos están pensando el uso de los collares electrónicos para aprovechar los cultivos de cobertura. Como les mostraba recién, hacen bastante cultivo de cobertura, y después no me adelanto porque lo vamos un poquito más adelante, pero ellos consideran y tienen medido que la introducción de la ganadería pastoreando su cultivo de cobertura le mejora muchísimo las características de suelo, sobre todo materia orgánica. Y a su vez, esto le permitiría reducir los costos de la recría, porque hoy los 4.000 toros lo recrían todo a corral, con lo cual si le permite salir a recría pasto, en este caso con cultivo de cobertura, le mejoraría muchísimo también el resultado económico ganadero. Pero en todos estos lotes no tienen alambre, no tienen ningún tipo de estructura, entonces con los collares, y tampoco la quieren hacer porque son lotes agrícolas que lo van a aprovechar por un par de meses con el cultivo de cobertura, y después termina siendo una complicación para la siembra. Entonces los collares electrónicos le permitirían hacer uso de este recurso. Es lo que nos decía que la recomendación sería esperar unos 3 años para probarlo, porque es como que está viendo un avance tecnológico, es una tecnología nueva, con mucho desarrollo, mucho avance tecnológico, que a ellos les pasa que todo el tiempo tienen como que ir cambiando esos collares. Van comprando el modelo nuevo, que viene con mejoras. Él cree que, él hablaba de 3 años, eso ya se va a estabilizar y ya lo podríamos empezar a traer a nuestros sistemas para probarlos. Eso en cuanto a la ganadería. Pasando un poco a la agricultura, que también es un módulo importante el que tienen de agricultura. El principal objetivo que tienen ellos en sus lotes agrícolas es aumentar materia orgánica. Y lo que les decía recién, ellos consideran que la ganadería para eso juega un rol fundamental. Acá también hay que tener en cuenta, que esto lo hablamos, porque por ahí, no sé, en nuestro caso en San Luis, es como que vamos en una línea, no sé si contraria, pero no, tratando de no comer los cultivos de cobertura, porque nosotros necesitamos generar cobertura propiamente dicha. En nuestros suelos arenosos, tan ávidos de carbono, la descomposición del residuo en superficie es muy grande, entonces si nosotros los comemos, digamos, nos perdemos esa posibilidad, o por lo menos nos perdemos de poder dejar un material bien lignificado a la hora del secado, ¿no es cierto? Ellos tienen en toda esta zona un invierno muy frío, muchos meses congelados por la nieve, suelo arcilloso. Entonces el problema ese de la cobertura propiamente dicha no lo tienen, y además, obviamente, por esta característica de bajas temperaturas, tienen niveles de materia orgánica muy superiores a los nuestros. Por ahí es más parecido a lo que puede pasar en el sudeste bonaerense, digamos que al haber algo de humedad y frío, es otro el nivel de materia orgánica, con lo cual ellos tienen comprobado bajo estas condiciones agroecológicas que el aporte de la ganadería suma en lugar de restar. Y lo que decían es que por arriba del 3,5% de materia orgánica, el impacto del pisoteo en los lotes es insignificante, digamos, no genera
un deterioro en las características físicas del suelo, el pisoteo en estos niveles de materia orgánica. Ellos hacen muchísimas mediciones y esto es, por ejemplo, cómo fue evolucionando la materia orgánica desde el 2014 hasta el 2021. La línea de abajo es en los lotes que nunca se pastorearon y la línea de arriba en los lotes que se pastorearon. Esto es un poco, digamos, en base a estos datos, ellos se basan en decir, en la introducción de la ganadería nos mejora la generación de materia orgánica en el suelo. Y bueno, y otro punto que para ellos es fundamental para la generación de materia orgánica es la incorporación de cultivos de servicio. Esta es una zona que llueven alrededor de 500 milímetros anuales, pero así todo ellos creen tienen medido que el aporte que genera cultivos de servicio es superior a la penalidad que puede hacer por consumo de agua. Básicamente, por los mismos motivos que acá, el cultivo de servicio para mejorar infiltración, retención de agua, ciclo de nutrientes, bueno, esto no es coincidente. Esto es lo que tienen medido ellos de porcentaje de materia orgánica, cuando, esto es trigo de invierno sin cultivo de servicio y con cultivo de servicio. También es una diferencia más que importante. En su rotación tienen alfalfa por 5 años. La alfalfa entra dentro de los lotes agrícolas, fundamentalmente para generación de forraje conservado. Alfalfa por 5 años y después tienen un 30% de cultivo de invierno, 50% de cultivos de grano de verano, digamos, en este 50% no está la alfalfa, y 20% de leguminosas. Después, una de las cosas que le preguntamos también es si vienen trabajando con productos biológicos, eh, y nos decía, sobre todo para al momento de la siembra, ¿no? Pensando en la fertilidad, y nos decía que sí, que desde los 90 lo vienen usando y es como que ya tienen más que comprobado su aporte. Medio como que nos dijo, es como si a nosotros viene alguien y nos pregunta, che, ¿ustedes fertilizan los maíces? A medio así fue la respuesta. Que esto también me pareció interesante porque es algo que en Argentina se está hablando mucho, el producto biológico cada vez más, y allá es como que ya es una discusión superada. Y el ingeniero del campo nos dijo que ellos, hablando de salud del suelo, tienen 4 puntos en los que les parece clave para tener una buena salud del suelo. Por un lado, tener cobertura. Por esto yo acá había hecho este hincapié de que yo le comenté las características que tenemos en San Luis de temperatura, tipo de suelo, porcentaje de arena y demás. Y bueno, él nos decía, mira, en ese contexto creemos que la remoción de la cobertura por pastoreo no sería una buena práctica porque estaría atentando sobre este punto que es la generación de cobertura del suelo, tener el suelo cubierto. Tener una rotación diversa, meter varias especies en la rotación, se veía recién y después vamos a ver que es coincidente con lo que vimos en el centro experimental de Dakota Lakes. Tener raíces vivas todo el año e introducir la ganadería dentro del sistema. Con esos 4 puntos logran buena salud del suelo. Bueno, esto como para ver el nivel de cobertura, el tipo de suelo. Y como rescate de la visita, me pareció interesante ver que estamos alineados en nuestro sistema con las prácticas de manejo que queremos implementar para consolidar agricultura en zonas subhúmedas y semiáridas. Digamos, los milímetros son parecidos a los que llueven en nuestra zona, por lo menos en San Luis. Obviamente con las diferencias que mencioné antes, ¿no? De tipo de suelo y temperaturas, pero estamos alineados a eso. En este sentido, los cultivos de cobertura son un insumo clave para este tipo de diseños, pero hay que saber diseñarlos bien y saberlos manejar. Y bueno, esto que mencionaba, que nuestra condición edafoclimática hay que ver si es extrapolable esto del pastoreo de los cultivos de cobertura, por lo menos en esta etapa inicial. Eh, el tema, así como me sorprendió que la genómica y el tema de la eficiencia de conversión es algo que va a llevar más tiempo de lo que yo pensaba, el tema de los collares electrónicos creo que es algo que va a llegar más temprano de lo que me imaginaba. Digamos, está en muy poquito tiempo parecería que esa tecnología se va a consolidar y la vamos a poder implementar y eso creo que va a generar un impacto significativo en las empresas y en el manejo de la hacienda, sobre todo. Eh,
Y otra cosa que me sorprendió fue el volumen de negocio que tienen en la cabaña, la cantidad de toros que venden y que alquilan. Mm, no me terminó de quedar claro, ¿viste? Cuál es el resultado final de todo esto, digamos, de esperar el toro para ese nicho de mercado y tener los 3 años, como que la utilidad, digamos, individual o unitaria me pareció baja, pero claro, es un negocio que seguramente está apalancado por el volumen, entonces, aunque tenga resultado menor por todo lo que vende, en el volumen hace una diferencia y para poder consolidar ese volumen seguramente tiene que introducir, digamos, entrar en zonas más marginales o que hay menor oferta de esos animales y bueno, lo, diseñó un sistema que le permite entrar en ese nicho de mercado generando rentabilidad. Así que me pareció interesante el modelo de negocio. Juli, así como la otra empresa familiar, contaste que eran dos nada más, ¿cuánta gente laburaba acá? Mira, acá no, ese dato no le preguntamos, pero bueno, acá este ya era otro tipo de empresa. De hecho, los dueños, si bien trabajan, uno de los chicos, no sé si está acá, eh, uno de los, él es el CEO de la empresa, que es uno de los hijos de los socios. Después, el padre de él es el ingeniero agrónomo que se encarga de toda la agricultura y demás del campo. El primo es el que está más metido en la parte de ganadería, pero como gerentes de área. Después tienen empleados trabajando, se veía bastante movimiento en el campo. No le preguntamos cuántos empleados, pero ya es nada que ver al otro que por ahí más familiar. Bien. Y después de ahí fuimos a Dakota Lakes, en South Dakota también. Dakota Lakes es un centro experimental. Lo interesante es que es un centro que se creó por productores de la zona. Los productores aportaron la maquinaria, la infraestructura necesaria y después actualmente este centro experimental tiene un módulo de experimentación y un módulo de producción que la premisa es que este centro experimental se autofinancie. Digamos, hoy ya no recibe subsidio de ningún tipo, entonces, por la generación de resultados de la parte de producción, financian todas sus investigaciones y demás. Eh, Hace desde los 90 que está abocado a los estudios y trabajando en siembra directa. Ahí el que está, ahora ya no está más, está medio como consultor, pero Dwayne Beck fue el técnico que estuvo encima de esto, que es reconocido mundialmente en todo lo que tiene que ver con la siembra directa. Y ellos entraron a la siembra directa básicamente por una necesidad acá llueve todavía menos que en el otro campo, están por debajo de los 500 milímetros o ahí pisando los 500 milímetros. Eh, entonces, ellos no lograban meter dentro de la rotación cultivos de verano. Estaba muy apalancado en trigo, no podían meter cultivo de verano por una cuestión de consumo de agua con los sistemas de labranza que venían manejando. Entonces empezaron a trabajar en la siembra directa, básicamente eso, para poder meter otro cultivo en la rotación y maximizar la renta. Eh, Sus principales líneas de investigación tienen que ver con tipos de rotación, modelos de rotación, y también están incorporando esto de la integración ganadera, pensando, haciendo foco en el suelo. Ellos lo que buscan es una producción que esté alineada con la ecología del suelo, que sea sana y activa biológicamente. Se centran mucho en medir parámetros de suelo y cómo la distinta rotación y la integración ganadera mejora o impacta sobre esos indicadores. Una de las cosas que mencionaban es que la aparición de malezas es un síntoma que te indica que falta variabilidad de especies en las rotaciones. Ellos hacen mucho hincapié en el manejo sitio específico, es decir, definir cuáles son las rotaciones para cada tipo de ambiente del campo. Ellos no piensan en una rotación única, sino, según el ambiente, qué tipo de rotación se adapta mejor para eficientizar la tierra, el trabajo y el capital, digamos, para maximizar la renta desde un punto de vista que sea de sustentabilidad en el tiempo. Eh, esto me pareció interesante. Ellos lo que hablaban es de rotar periodicidad de especies y ciclos. Eh, Dentro de la rotación, pensar en no siempre hacer lo mismo. No hacer, por ejemplo,
qué sé yo, maíz, soja y después en medio un trigo, sino que ir rotando especies y que en un momento venga de cultivo de invierno a un cultivo de verano, en otro momento irá de cultivo de invierno a otro cultivo de invierno, como que ir cambiándole el foco. Y esto, el año pasado tuvimos en la jornada que hicimos con Luis Lanfranconi, revisando los ensayos de maleza que hicimos con el proyecto Maleza, él decía lo mismo. Dice, digamos, si nosotros pensamos, queremos solucionar el problema de la maleza con una sola práctica, siempre a través de cultivo de servicio, y entonces todos los años le metemos cultivo de servicio para controlar la maleza, lo que va a pasar es que la maleza se termina adaptando a esa práctica y se van a generar especies eh, que van a lograr superar la barrera del cultivo de servicio y van a ser resistentes también al herbicida. Entonces, ir cambiándole, él decía pegarle de distintos lados. Y este es un poco el mismo concepto. A través de las rotaciones, cambiar un poco los ciclos primero para apuntar al suelo y después para no generar problemas como la aparición de maleza resistente. Hablaban de alternar gramíneas y leguminosas en invierno, verano, bueno, es como hacer algo más artesanal y sí ven como bastante clave incorporar especies perennes dentro de la rotación. Eso te genera un reseteo del lote y están trabajando bastante en eso, en incorporar, sobre todo están incorporando alfalfas en consociación con pasto billo dentro de la rotación agrícola. Bueno, esto que decíamos, cada productor debe pensar si está usando lo más eficientemente posible el agua, la radiación y el dióxido de carbono que tiene disponible durante los 365 días del año para transformar esos recursos en renta. En eso es lo que trabajan ellos. Y otra de las cosas que nos decía que trabajando con cultivo de servicio y con módulos de rotación, los efectos contundentes los empezaba a ver recién a partir de los 10 años de que venís trabajando en eso, ves realmente efectos importantes en el suelo. La rotación que hacen es 5 años de alfalfa con pasto billo y después 15 años de agricultura. Bueno, la incorporación de alfalfa también lo paso rápido porque es un poco lo mismo que hacemos: reducir compactación, mejorar pH, ciclo de nutrientes, aporte de materia orgánica. Ellos son partidarios de labranza cero, pero cero cero, ni siquiera una labranza vertical para solucionar problemas de compactación. Tienen suelos arcilloso limoso, con lo cual el tema de la compactación para ellos es un problema, pero apuntan a resolverlo solamente con la incorporación de raíces. Después otra cosa que me pareció interesante, tienen modulitos probando un millón de cosas, pero tienen un lote que hace 30 años que consecutivamente se hace maíz sobre maíz, maíz sobre maíz por 30 años. Y después tienen otro lote cerca que tienen hace 30 años también una rotación 50 y 50 maíz-soja. Poco las conclusiones que sacaban con esto es, en rendimiento, cuando uno ve en rinde, está un escalón por debajo de maíz-soja, el maíz sobre maíz, pero el chico que nos acompañó, no sé, no me acuerdo si nos dijo 6 o 7 o 10 años que está trabajando ahí, y dicen, yo desde que estoy nunca varió ese rendimiento. Es como que los primeros años cayó, está un escalón por debajo, pero hoy se mantiene constante. No es que se viene deteriorando ese rendimiento. Esto me pareció bastante interesante porque nosotros, por lo menos en San Luis, el tema de la rotación es un problema. Digamos, la soja no se adapta bien a la zona, le estamos buscando la vuelta, pero todavía. Entonces, es bastante habitual repetir maíz sobre maíz sobre maíz, y siempre nos generaba una duda: che, ¿qué penalidad estamos teniendo? Bueno, si bien existe algo, parecería como que se estabiliza. Lo que sí era interesante que el aporte en el suelo, que también es medio obvio, pero estaba bueno verlo, el aporte en el suelo de ese maíz sobre maíz era muy superior al de maíz soja. Se veía en el de maíz soja, se veía mayores problemas de compactación, y ellos lo que tienen medido que en estos 30 años el módulo 50 y 50 maíz soja aumentó un 1% de la materia orgánica, mientras que maíz sobre maíz aumentó un 2% de la materia orgánica, es decir, el doble. Juli, ¿sabés que creo que la Universidad de Nebraska tiene unas parcelas que se llaman las parcelas Massey, que son 50 años o un poquito más de trigo sobre Mm. trigo? Ah, mirá qué bueno. Justo lo que decís vos. Sí, la verdad que me gustó, sobre todo viste que sea tan contundente, 30 años, o 50 en este caso, está muy bueno. Y bueno, y después lo otro que también hicieron bastante hincapié, que en esta rotación que están haciendo con praderas y pensando en esto de la diversidad de especies, la incorporación de gramíneas perennes
a las praderas genera un aporte fundamental en la estructura de suelo. Acá se ve, este es la mata de pasto billo, digamos, el aporte que genera toda esa masa de raíces. Esto que está acá al medio es el módulo de 30 años de maíz sobre maíz. Es lo que, fíjense también lo que les decía, ¿no? En esta zona, con el tipo de suelo que tienen y lo frío, fíjense el nivel de cobertura que logran, es impresionante. Una de las cosas que no le mencioné también, que ellos, una de las cosas que buscan con el cultivo de servicio, ahí en South Dakota tienen tormentas de nieve muy fuertes, con mucho viento, entonces lo que les pasa muchas veces es que le barren la nieve de los lotes, entonces buscan cultivos de servicio que generen porte para que sirva la nieve, para que se entrelace entre el cultivo de servicio y se quede en el lugar para recargar perfiles. Y este es una palabra que se sacó del módulo este de alta rotación, donde meten cultivos de invierno, de verano, meten arveja, fíjense la estructura que logran en el suelo, hasta esto fue una palada en el medio del lote y sacan raíz, lombriz. Como rescate de esta recorrida, sumado a lo que vimos de Jorgensen, la importancia que tienen los cultivos de servicio en nuestras rotaciones. Creo que quedó bastante claro, estuvo bueno, digamos, el énfasis que se le puso, bastante claro el concepto esto de comunidad vegetal diversa dentro de las rotaciones que estamos planteando. No sé, yo veo Lucas Andrioni, por ejemplo, hace mucho hincapié en eso y creo que está buenísimo y acá quedó bastante reflejado, por un lado el concepto y después verlo a campo, las ventajas que tiene esto, ¿no? Y me quedó a mí, digamos, picando en la cabeza, me quedó bastante movilizado esto de meterle mucha cabeza en diseñar los esquemas de rotación para maximizar renta y lograrlo bajo un esquema de sostenibilidad. Es como que viste, me picó un poquito eso de decir, bueno, en los campos, ir definiendo los ambientes, ver qué rotación vamos a hacer acá, cómo lo vamos a manejar. Primero que es divertido y después creo que puede llegar a generar un impacto productivo importantísimo. Eh, También me quedó un poco como tarea para la casa trabajar más, sobre todo medir más características de suelo. Eh, Nosotros venimos haciendo algunas mediciones, pero digamos, es como que me parece que tenemos que aumentar el nivel de medición de propiedades físicas, de la biología, la microbiología del suelo y cómo una rotación u otra que estemos implementando impacta positiva o negativamente, no solo en las características físicas, sino también en las características microbiológicas de los suelos, en la comunidad microbiológica del suelo. Creo que todavía en eso no le estamos poniendo demasiada atención y es nuestra base de la producción del suelo. Eh, los cultivos de servicio, la rotación y las multiespecies y la incorporación de praderas, creo que por lo que vimos acá, lo que vimos en Jorgensen, son conceptos claves para maximizar producción en ambientes semiáridos o subhúmedos como lo que tenemos nosotros. Y bueno, esto que decía de la posibilidad de hacer maíz sobre maíz con una penalidad no tan grande. Y después de ahí fuimos a Monen Angus, en South Dakota. Ellos tienen 2.800 hectáreas, de las cuales 800 la tienen destinada a la agricultura, que la usan, digamos, generan todo el alimento para la ganadería, ¿no? Tienen algo de venta, pero es muy poquito. Eh, una de las cosas interesantes, si uno ve en la zona, hay muchos lotes que están con agricultura de otros campos y ves lotes de ellos pegados en pastizal natural, en campo natural. Entonces le preguntamos por qué lo mantenían y lo que nos decía es que el gobierno de Estados Unidos tiene, ellos, de hecho lo tiene con ellos, contratos, vos firmás un contrato que por 10 años no podés intervenir el campo natural y te pagan por única vez, ¿no? Pero $526 por hectárea y queda ese contrato que por 10 años no lo podés intervenir. Eh, entonces, bueno, y ellos como tienen ganadería les sirve y a su vez alquilan campos en la zona que el costo, puse estos valores porque no sé, me parecía interesante saber qué valores se manejan allá. El costo del alquiler nos decía que era de $90 por hectárea y eso es independiente de lo que hagas. Ellos te alquilan campo $90 por hectárea y después, si haces agricultura, ganadería, depende de vos. Eh, Nosotros le decíamos que acá por ahí se acostumbra más alquilar
por referencia del producto que se genere, si uno alquila campo para agricultura, será en quintales de soja o en kilos de novillos y ponerle, y le pareció bastante interesante, como que no lo, allá está bastante común alquilarlo así. Ellos tienen 350 vacas de pedigree y tienen una reposición de 150 vaquillonas. Esto lo puse porque me llamó la atención, digamos, el nivel de progreso genético que tienen, ¿no? Le dan mucha bolilla a eso, por eso tiene una reposición tan alta. Y también trabajan mucho con transferencia embrionaria, colocan unos 250 embriones por año, de los cuales 100 los colocan en vacas propias y 150 los colocan en vacas de colaboradores, que también son gente que le compra su genética de hace mucho tiempo, que saben que trabajan bien y demás. Entonces tienen un esquema de asociación con ellos para generar unos 150 embriones más. Otra de las cosas, no me acuerdo si lo mencioné antes, pero que esto en casi todas las cabañas es bastante común, que al nacimiento separan las vacas que tienen ternero macho de terneras hembras, porque como destetan, imagínense que destetan animales de 430 kilos, entonces ya empiezan a tener problemas de que el ternero empieza a dar servicio a las hermanas o a la madre. Entonces separan machos de hembras eh, y ellos lo que sí hacen es que al ternero macho, que es después de cual van a vender toros, le hacen creep feeding. Eh, y bueno, ellos están muy abocados a generar animales de alta producción. No le dan tanta bolilla a los DEP de peso al nacer, pero sí a los DEP de crecimiento y calidad de carcasa. En vaca tienen un ternero de 35, 40 kilos de peso al nacer y en vaquillona de 30. Estas son las vacas que tiene, son una bestia. Esta vaca, me quedé sorprendido la profundidad que tiene. Es una, pero bueno, son todos animales así muy grandes y también como en las otras cabañas le dan mucha bolilla a la conformación de la ubre. La vaca adulta pesa alrededor de 680 kilos. Y bueno, acá también, digamos, reforzando esto que hablábamos, ellos le hacen genómica al 100% del rodeo, porque es algo que el mercado se lo pide y saben que tienen que trabajar en eso, pero no confían plenamente en ese indicador. Eh, que bueno, también me sirvió para reforzar un poco lo que veníamos hablando. Y como les decía, están muy enfocados en crecimiento y calidad de canal. Este ternero lo puse porque nos llevó en la recorrida, nos llevó hasta donde estaba este ternero y nos pidió a todos que le digamos cuánto pesaba para nosotros. Es un ternero que tiene en ese momento tenía 4 meses de edad y pesaba 280 kilos. Así que imagínense, son una bestialidad los animales y el nivel de crecimiento que tienen. La verdad que nos quedamos todos sorprendidos. Eh, bueno, como rescate de la visita, me gustó la hacienda por el tamaño, pero bueno, me parece que a mi juicio, digo, capaz que sea media extremadamente grande, como para meterlo en un rodeo comercial de los nuestros. Sí, me quedó picando para pensar si no está bueno hacer cruzamientos terminales. Por ahí, en línea con esto de que ellos están usando el Hereford para bajar el tamaño adulto, digo, capaz que, está bien, no tenés el vigor híbrido de meter un Hereford para hacer una cruza terminal, pero por ahí tenés animales con este nivel de crecimiento que uno se lo puede poner a un rodeo comercial y sacar todo hacienda terminación. Después, un poco enfatizar en esto, que como se venía viendo, digamos, estos casos de éxito o que le va bien, están bastante asociados a generar alianzas estratégicas con colaboradores o con eslabones de la cadena. Eh, y lo que decía de la genómica, que es una tecnología que está buena por ahí, pero por ahora no sé si es una herramienta que la podamos utilizar ya como indicador para la selección de nuestros animales. Así que bueno, no sé cómo anduve con el tiempo, pero eso fue todo. Impecable, impecable, Juli. Pensé, había presupuestado que te pases 20 minutos. Sí, muy bueno, Juli. Bueno, gracias.